Chucky. Hola, buenas tardes. Voy a poner a transmitir porque esto se enoja. Bueno, voy a poner, dime un minuto más que voy a poner el link del presente, que siempre me quedo sin hacerlo. Vayan cerrando los micrófonos. 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 Bueno, largamos entonces.
Bueno, buenas tardes a todos, ya varios me saludaron. Perdón, un poquito de demora porque acababa de llegar. Nosotros tenemos siempre nuestros minutos de gloria para las efemérides y venía de la tele. Bueno, ¿alguna comentario, consulta? Tengo que ponerles un foro, pero todavía no se los puse. Bueno, muy bien. Si nadie tiene nada que decir, voy a poner el programa. Así vamos siguiendo nuestro programa. Habrán visto los que dieron parcial y recuperatorio que no se puede sin los teóricos. Insisten, insisten. Muy bien. En algún momento se convencerán. Bueno, esta sería la tercera, no, me equivoqué, les puse tercera parte, pero es la segunda parte del tema 10. Y vimos el otro día, el martes, vimos que era esto de los conflictos del imperialismo, o las contradicciones del imperialismo, y ya aclaramos que no quiere decir que decía una cosa y decía otra, que eso hacen todos en cualquier época de la historia del mundo. Sino que tiene que ver con los grandes conflictos, digamos. Ustedes ya saben que nosotros entendemos que la historia avanza a partir de conflictos, intentos de resolver esos conflictos para un lado, y bueno, estuvimos hablando entonces de los tres grandes tipos de conflictos, los conflictos burguesía-proletariado, los conflictos entre las potencias imperialistas entre sí, la disputa por el reparto del mundo, que es una cosa con mucha actualidad, y también el conflicto que hay entre los países y los pueblos sometidos y las potencias imperialistas. Por eso después está este punto de cuál es la nueva situación de los países, y entonces hablamos de esta categoría de potencias por un lado y países dependientes, y que esta categoría de dependientes tiene tres formas diferentes. Esto todo es fundamental porque es el mundo en el cual vivimos ahora. Entonces es muy importante conocerlo con propiedad, y también conocer la diferencia entre uno y otro. Todo eso está en el texto de Rubén Laufer. Digo porque en el recuperatorio hubo compañeros que no pudieron distinguir un esclavo. ¿Qué distingue a un esclavo de un trabajador? Podían decir alguna cosa distinta, pero no que era un esclavo y que era un obrero. Entonces, para esas cosas está la materia, para poder manejarnos en el mundo contemporáneo con un conocimiento un poco más consciente. Entonces, entender la diferencia entre una colonia y un país dependiente, y cómo estos países que son políticamente independientes, como el nuestro y toda América Latina, pueden ser países dependientes extremadamente dominados por potencias imperialistas que obligan a toda la población a actuar contrariamente a sus propios intereses, ¿no?
a endeudarse o a comprar cosas que no precisan o a vender cosas que sí precisarían quedarse, etc. Entonces, en ese sentido, toda esta parte del artículo de Rubén Laufer es muy esclarecedora acerca de cosas que, si bien empiezan hacia fines del siglo XIX, principios del XX, que eso también tienen que ponerle bastante seriedad al trabajo de qué es lo que promueve, qué es lo que provoca este cambio en el funcionamiento del mundo, pero que, decíamos, tiene sus inicios en el último cuarto del siglo XIX, pero más o menos hace 150 años, pero que tiene una vigencia actual, tiene la misma dinámica en este momento. Bien. Todo eso vimos el martes y ahora tendríamos que entrar a lo que Rubén Laufer explica como oleadas revolucionarias. Lo que quiere decir es que cíclicamente, más allá de conflictos que son permanentes, el mundo entra en una ola, en un ciclo de contestación de la dominación imperialista, y después esos ciclos terminan. Y entonces tenemos que seguir las especificidades de cada uno de los ciclos. Sí, espérate que... entonces decíamos, esto que son olas en las cuales los pueblos se disponen a salir a la lucha por sus derechos y para arrinconar los intereses de las potencias, cuando no trataron realmente de sacárselos de encima, y momentos en donde estas luchas retroceden o son derrotadas, y entonces hay un periodo de retroceso. Esto es una dinámica histórica, es decir, ¿qué quiere decir dinámica histórica? Es una forma de moverse en las etapas del imperialismo con ciclos. Esos ciclos a veces son un movimiento de los espacios nacionales que se van a constituir justamente hacia fines del siglo XIX, en América o en Asia, en algunos casos mucho más tarde, a mediados del 20 o después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa ya vimos la constitución de estados nacionales, en realidad en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con antecedentes importantes ya desde el siglo XVI en estos reinos que se van consolidando. Gracias, Josefina, que estás poniendo el link de asistencia. Decíamos entonces, a nivel de ciertos países tienen su propio movimiento, pero los continentes tienen un movimiento que a veces se expande, y hay otros que son mundiales, ¿no? Hay oleadas mundiales. Por ejemplo, en el artículo de Laufer van a ver cómo hacia principios del siglo XX hay una oleada que es mundial, y es la que va a implicar sobre todo revoluciones de independencia y revoluciones antimonárquicas, tanto en China como en Rusia, como en México, que tiene, digamos, una gran repercusión en todo el globo. Él menciona las más importantes, pero esto no quiere decir que sean las únicas. Y también la segunda oleada que él ubica en torno a la Primera Guerra Mundial y que tiene su punto culminante en la Revolución Rusa.
podríamos seguir enumerando esas ciclos, oleadas de luchas antiimperialistas. Nosotros podemos decir que América Latina vivió, digo para que tengan alguna referencia más reciente, una oleada importante de lucha antiimperialista a principios del siglo XXI, entre el 2001 en la Argentina, 2003 en Bolivia, es decir, entre el 2001 y el 2008, un fuerte retroceso alrededor del 2010-2015 y un reinicio en esta etapa que estamos asistiendo a una oleada realmente interesante, además, porque tiene componentes que si bien no son nuevos en su generalización. Por un lado, la lucha de las mujeres, o por los derechos de las mujeres, que si bien tiene también más de 100 años, pero con grandes logros recientes y con un sostenimiento en esa lucha mucho más fuerte que antes, casi como que es la lucha, por lo menos la que está logrando más logros, y por otro lado, una fuerte emergencia de las luchas populares, en particular la de los pueblos indígenas, que ha puesto su sello también ya a la oleada anterior, esta que decíamos de inicio del siglo XXI, y a esta, es decir, no porque también porque los pueblos indígenas luchen desde ahora, sino porque están obteniendo realmente triunfos importantes en este momento en América Latina, que también es novedoso, ¿no? Una mujer mapuche presidiendo la Asamblea Constituyente en Chile, bueno, ya había habido en Bolivia primer presidente indígena, ahora presidente indígena en Perú, y en Ecuador no ganó en la segunda vuelta el candidato indio, por una cuestión, porque le robaron las elecciones, digamos, pero si no, podría haber tenido segunda vuelta y triunfado. Entonces hay una oleada que esto nos permite darnos cuenta, por un lado, esto, ¿no? De avances, de las luchas y retrocesos, de avances de ciertos sectores, y también eventualmente, ojalá que no, pero retrocesos. Y esta, que cada oleada, si bien, digamos, tiene en común contestar al imperialismo, va teniendo sus propias características, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Bueno, aquí me gusta, bien calladito. Cuando estábamos en el aula había que pedir silencio todo el tiempo, ahora rogamos para que digan algo. Bueno, Josefina, ya que estás, como estuvo entrando gente, pegó otra vez el link. Decíamos entonces que parte de esta oleada revolucionaria es la Revolución Rusa. ¿Por qué nos interesa en particular, y así lo plantea el artículo de Miguel Maceo que tenemos para leer? Porque por primera vez se crea una forma de política, economía y sociedad distinta, ¿no? Es una creación original de un pueblo que inicia, digamos, una fuerte escalada de luchas en 1905, y que son ahogadas en sangre de una manera brutal. Rusia era un imperio con un rey prácticamente medieval que se llamaba zar, y sus cortes, y que mientras el pueblo se moría de hambre de una manera
terrorífica, tenía sus cortes y sus lujos, etcétera, etcétera, y que en función de que entra la guerra presionado por los intereses de los capitales franceses que estaban muy compenetrados, digamos, con el imperio ruso, se van a acrecentar esos sufrimientos hasta límites insoportables. La gran cantidad de hombres jóvenes que se habían ido al ejército, donde pasaban hambre, frío, una guerra que se pensaba que se iba a resolver rápidamente y se estanca y queda más de 4 años inmovilizada, con enorme sufrimiento para sus combatientes, y en el propio imperio el gran problema de no contar con miles y miles de trabajadores jóvenes que eran la fuerza productiva principal, por lo tanto, sobre todo para el trabajo agrario, que es un trabajo bastante improductivo, por lo tanto no puede prescindir de la fuerza de trabajo, cae enormemente la producción, se mueren de hambre, hay hambre, digamos, además de la pobreza, de la represión, etcétera, y ciertos grupos, por un lado liberales y por el otro lado socialistas, se van a unificar para hacer caer en febrero de 1917 el gobierno del zar y crean un gobierno, una república donde gobierna lo que se llamaba la Duma, que es el parlamento. Sin embargo, hay una restauración imperial, es decir, un general que vuelve de la guerra, reimplanta el poder del zar, la Duma no toma decisiones urgentes y por lo tanto hay una nueva insurrección en las grandes ciudades, sobre todo en los sectores obreros, que van a tomar el control del poder. Y a partir de ahí hacer una serie de transformaciones que van a ser una experiencia nueva que después de ahí va a extenderse, o sea, después de la experiencia de Rusia, va a extenderse por los distintos continentes, ¿no? Porque en principio en Europa se van a instaurar una serie de gobiernos socialistas, tanto en Alemania como en Hungría y en distintos espacios, y donde no se instauran gobiernos socialistas, de todas maneras estallan insurrecciones, pero en gran parte de Europa, pero también en América, se instauran soviets en Cuba, a imagen o como contestación a la Revolución Rusa, hay luchas populares en todo el mundo, Japón, China, la Argentina, ¿no? Todo el globo va a estar conmovido por este nuevo sistema en el cual los pueblos toman el poder y empiezan a resolver sus problemas, ¿no? La producción colectiva, la participación en la política de las formas de democracia directa, es decir, tomar las decisiones por asamblea, no eligiendo a alguien que después no puede sacar, ¿no? Con la revocabilidad de los mandatos, es decir, que todo dirigente que no cumplía con lo que había dicho podía ser removido con bastante facilidad, etc. Es importante que lean entonces el Maceo qué quiere decir este sistema, porque además, en general, como este sistema fue destruido y retrocedió en la década del 90, no, perdón, la década del 60, en Rusia, y más o menos hacia la década del 70-80, no quedaban prácticamente repúblicas socialistas, aunque algunas se siguen llamando hasta el día de hoy, ¿no? Repúblicas socialistas o repúblicas populares, como China, que se sigue llamando República Popular, pero ya no tienen régimen socialista hace ya mucho tiempo.
tanto Rusia como China se convirtieron en potencias imperialistas y otros países socialistas como Cuba en países dependientes, ¿no? Se genera un retroceso en las relaciones hacia lo que son las relaciones en la etapa actual del capitalismo, ¿no? Por un lado potencias imperialistas, por el otro lado potencias independientes, y algunos países independientes o potencias de segundo orden, pero que no son las principales. Imperialismo no es lo mismo, por supuesto, Estados Unidos y Rusia, que Israel o Canadá. De todas maneras, también son países imperialistas. El grado de monopolización y de transnacionalización de estos, de la economía actual, hace que no haya lugar para estructuras intermedias. O se es socialista, o se es dependiente o se es potencia. Y tenemos casos de economías muy fuertes, como la India, como Brasil, que se llaman, ahora les gusta llamar los países emergentes, pero que disfrazan, que siguen siendo enormes economías, pero que retienen poco de los capitales que generan. Entonces siguen siendo países dependientes, nada más que generan masas de riqueza muy grandes, pero tampoco las pueden conservar, ¿no? Entonces se convierten en enormes países dependientes, generadores de muchísima riqueza, pero que tampoco tienen autonomía para retener esos capitales de manera fundamental en sus territorios, ¿no? Sino que lo entregan igual a las multinacionales. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, sigamos con los temas del programa. La Primera Guerra Mundial. Nosotros en general no les pedimos, ustedes siempre intentan, porque eso les encanta, no sé por qué, aprenderse cuando empieza, cuando termina, los nombres de las batallas, los nombres de los dirigentes, que son cosas que nosotros no les pedimos, porque nosotros lo que pedimos son explicaciones de sus elementos fundamentales y por supuesto sí, poder ubicarlo, ¿no? Pero no con día y hora, sino ubicar la época en la que empieza, la época en la cual termina y qué problemas hay. Nosotros habíamos hablado de cómo venía creciendo la disputa interimperialista, habíamos hablado en particular de África, de cómo las potencias se la habían dividido como una torta o como un churrasco, y cada uno se había llevado un pedazo, en una conferencia que se había desarrollado en Berlín, hacia fines del siglo XIX. Y lo que pasa es que, claro, esas conferencias lograban frenar por un tiempo el conflicto interimperialista, es decir, la guerra. Sin embargo, si estas negociaciones y tratados logran frenar de alguna manera la guerra, hay otros elementos que la impulsan. Uno de los elementos que la impulsan y que está vinculado al cambio tecnológico, es una época donde ya empieza a haber un acelerado cambio, se aceleran los cambios tecnológicos, es la explosión de la competencia armamentística. Es decir,
la tecnología de armas comienza a cambiar de manera vertiginosa, y esto lo hablábamos la clase pasada, y el comercio de armas va a empezar a ser uno de los negocios más lucrativos del mundo, sobre todo porque los distintos países, digamos, debían armarse, porque si no quedaban debilitados frente a un vecino que sí se armara, y por lo tanto empieza a haber una compra acelerada de tecnología cada vez más avanzada. Si tenía fusil a repetición a fines del siglo XIX, eso ya a principios del XX, con la invención de la ametralladora, ya no te va a servir, ¿no? Inclusive la invención del submarino o los primeros logros de trasladarse por el aire, primero los globos aerostáticos y rápidamente los aviones de combate, la posibilidad de bombardear desde el aire, después el blindaje de los automóviles y por lo tanto la invención de los tanques, es decir, y todo lo que tuviera que ver con bombas, armas de fuego, etc. El inicio de la guerra química. Por lo tanto, la guerra cambia de manera significativa y la posibilidad entonces de disputar las áreas de influencia a partir de del enfrentamiento de las guerras va a ser que fuera cuestión de tiempo nada más que estallara esta gran guerra. Y que estalla, por supuesto, si intentan explicarlo en un final no lo vamos a dejar, todo este detonante del asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué no lo vamos a dejar? Porque no es cierto que por eso empieza la guerra. O sea, este es un típico ejemplo de explicación pseudohistórica. ¿Por qué decimos pseudohistórica? Porque parece una explicación, empieza porque mataron al archiduque. Y la verdad, acaban de matar al presidente de Haití y no va a empezar ninguna guerra. No suelen matar presidentes, pero cada tanto los matan, y eso no empieza necesariamente guerra. Por lo tanto, nosotros llamamos a estos hechos alrededor del cual estalla un conflicto, lo llamamos detonante, como si fuera de una bomba, porque hace estallar la bomba, pero no es la bomba. La bomba es la disputa interimperialista, la formación de bloques que venían ya formándose, es decir, entre las potencias imperialistas se asociaban entre sí para fortalecer a los países asociados y atacar a los países del otro bloque. Son asociaciones de potencias imperialistas. Entonces, estas asociaciones que se van a enfrentar van generando cada vez más peligros de guerra, porque ya no son entonces los de cada país, sino los del conjunto de esos países y los intereses del conjunto de esas potencias y de sus empresas monopólicas. Entonces, digamos, por un lado, la acumulación de armas, por el otro lado, la formación de bloques, y por el otro lado, la disputa por el mundo, ¿no? Por las esferas de influencia. Y entonces, esto va como generando cada vez más presión, hasta que después revienta en torno a, no al asesinato, que no le importa mucho a nadie, sino que al pedido de paso de unos ejércitos por territorio de otro lado, que si le dan, que no le dan, y estalla la guerra. Esta guerra que decíamos que se pensaba que en función de la tecnología no iba a durar mucho, pero al revés se estanca
tiene que ver además con una estrategia que tomaron los dos bloques, que es hacer lo que se llama trincheras, es decir, kilómetros y kilómetros y kilómetros de zanjas donde se apostaba el ejército. Entonces, esos ejércitos no podían ser vencidos porque, ¿no?, se hacían pozos y los soldados estaban abajo. Entonces, si un ejército trataba de avanzar sobre el terreno, salían los soldados y le tiraban, no podían avanzar. Pero tampoco los que están abajo del pozo pueden avanzar, porque si salen, el ejército contrario hace lo que estos hacen. Por lo tanto, se estanca la guerra en unas condiciones tremendas, ¿no? Y esta guerra, que empieza con aires muy triunfalistas de cada potencia, se van degradando hasta tal forma que muestran como una etapa tan desgraciada de la humanidad, porque al desarrollarse además las tecnologías y prolongarse los tiempos de guerra, la cantidad de muertos es una de las novedades, de muertos, de heridos, se cuentan por millones, en la Segunda Guerra cientos de millones, y por lo tanto, digamos, una pérdida enorme de vidas jóvenes, etc. Y esto empieza a erosionar. Una de las consecuencias es que se va rompiendo la imagen de progreso, porque todo lo que había llevado tanta tecnología, tanto crecimiento, tanta riqueza para las potencias y tanto desarrollo industrial, no había sido la civilización y un mundo democrático, etcétera, sino básicamente la posibilidad de destruir el mundo. En ese momento todavía no todo el mundo, eso va a ocurrir en la Segunda Guerra con la creación de bombas atómicas, pero ya en la Primera Guerra de destruir partes importantes de la población. Espérenme un segundo. Bien, entonces va a empezar todo un ciclo de cuestionamiento a lo que había sido este sistema que parecía realmente ser una posibilidad de progreso continuo, y que esa había sido la ideología. ¿Se acuerdan cuando hablamos del liberalismo y cómo el liberalismo está basado en esta idea de progreso como acumulación de bienes, y que con el imperialismo podía ser incesante? Entonces, el primer toque de alerta de que no era todo progreso y acumulación de riqueza, que esa riqueza no era para todos, que llevaba a despedazar a los pueblos, a arruinar a las generaciones jóvenes, es esta Primera Guerra. La segunda gran ataque a esta idea de progreso y también a la del Estado liberal es lo que se conoce como la crisis del 30, que en realidad estalla en octubre del 29 en Estados Unidos. No era la primera crisis del capitalismo. Nosotros estuvimos ya trabajando sobre la crisis de 1870 a 1890, que es la que desemboca o encuentra como salida en la generalización del sistema imperialista como forma de dominación mundial nueva, pero la profundidad de esta crisis y el grado de integración que ella tenía también nos da esa pauta que en 1930 el mundo ya no era el de 1890, que era todavía un mundo ya conectado, pero no tan interconectado. En cambio, en 1930, los únicos que no van a sufrir la
la crisis del 30 va a ser la Unión Soviética, que estaba afuera del sistema capitalista, y por lo tanto, al revés, hace un crecimiento muy acelerado de su parque industrial, ¿no? De un país prácticamente agrario se va a convertir en una potencia industrial. Pero salvo eso, el resto del mundo está económica, ya no está solo de transporte de mercados interconectados, sino que está económicamente interconectados, es decir, que depende de importaciones y exportaciones, y por lo tanto, la caída del sistema capitalista internacional va a ser que se vean precipitados todas las naciones del mundo en una crisis. Crisis quiere decir que el sistema no funciona más, que la generación de riqueza no crece más, sino que al revés retrocede, y por lo tanto aumentan por millones los desocupados, los pobres, y es una crisis que no se resuelve, es decir, que no logra generar políticas que le permitan sobreponerse a esa crisis. Algunas, como siempre ocurre en los países más ricos, pueden tomar algunas medidas paliativas, es decir, que moderen un poco la agresividad de la crisis, y sobre todo logran descargar limitadamente los costos de la crisis sobre los países dependientes, pero los efectos se sienten en todos lados, sobre todo con una destrucción importante de gran parte de sus empresas y por lo tanto millones y millones de desocupados. Esta crisis no se resuelve, es interesante porque por supuesto que los libros más, digamos, que ensalzan más el imperialismo y el sistema capitalista, dicen que los gobiernos toman medidas proteccionistas que les permiten sortear la crisis. Pero esto no es así, ni siquiera en los Estados Unidos. La crisis se prolonga, empieza en el 29, y recién se pueden ver signos de recuperación de las economías hacia la década avanzada, la década del 40. Es decir, con la economía de guerra. La economía de guerra entonces va a promover que una parte de la industria se reconvierta en industria armamentista y que se concentren los capitales en torno a esas industrias de abastecimiento de los ejércitos, y además que gran parte de la población excedente, desocupada, sea absorbida, porque compite, ¿no? La guerra y las fábricas compiten por la misma fuerza de trabajo, entonces millones de soldados son incorporados al ejército, y desde ese punto de vista entonces dejan de presionar sobre el mercado de trabajo. El otro fenómeno, que es en función de la absorción de grandes contingentes de hombres para la guerra, también de mujeres, pero en menor medida, hay una parte de la industria a la cual las mujeres no accedían, porque ya sabemos que otras sí, que eran preferidas, pero incluso en ramas industriales que estaban reservadas para los hombres, van a ser en aquellos países que están combatiendo, las mujeres se van a incorporar plenamente al mercado de trabajo. Y el otro elemento importante que va a introducir la guerra es que nosotros sabemos que lo que genera las crisis del capitalismo es la sobreproducción. Pero justamente al reconvertir la industria como industria de guerra, y al destruirse una parte, porque los bombardeos van a destruir áreas enteras del planeta con todas sus industrias, entonces esa sobreproducción naturalmente va a desaparecer.
Y entonces la guerra va a operar como un restaurador del capitalismo. Pero bueno, más de 100 millones de muertos es por ahí un costo, es decir, más del doble de la población de nuestro país entera, es por ahí un costo un tanto excesivo, me podría decir, para que se recicle el capitalismo. Esta guerra va a tener algunas características particulares. Por un lado es esta revolución completa de la tecnología, de las armas, hasta el extremo máximo, que es la creación de la bomba atómica, ¿no? Que va a tirar Estados Unidos en Japón. Todas las potencias están en una carrera para, una vez que se postula este conocimiento científico de la fuerza que libera la ruptura de los átomos de determinados componentes, en este caso el uranio enriquecido, todos estos gobiernos imperialistas van a lanzarse a tratar de ser los primeros que logren la tecnología. Finalmente lo logra Estados Unidos, y usan entonces en 2 ciudades japonesas, cuando Japón ya estaba vencido, ¿no? O sea que queda claro que esta cosa tan desgraciada de haber tirado 2 bombas atómicas y exterminado la población prácticamente íntegra de 2 ciudades enteras, y de haber dejado secuelas generaciones y generaciones, porque ¿no? La radioactividad es sumamente tóxica, no solo porque estalla y quema en el momento en que estalla, sino porque deja residuos radiactivos que generan mutaciones, cánceres y todo tipo de malformaciones en las siguientes generaciones. Pero además está constatado que era absolutamente innecesario porque Japón ya estaba vencido, y que tiene que ver con quién podía ganar para sí, porque para eso era la guerra, para repartirse el mundo, ese espacio no solo de Japón, que es una isla muy importante, pero es una isla, pero recordemos que Japón era una potencia colonial y manejaba una parte importante de Asia, ¿no? Entonces, ¿quién se iba a quedar con todo ese espacio? Los candidatos más firmes era la Unión Soviética, que estaba completamente destruida porque había sido invadido su territorio, muerto 20 millones entre su población, no solo soldados, sino muchísima población civil, y muy empobrecido. De todas maneras, es uno de los triunfadores de la guerra, y al ser vecino de Japón, tener territorio vecino, el que estaba en mejores condiciones de apropiarse de todos esos territorios. Sin embargo, Estados Unidos entonces tira las dos bombas, y bloquea, digamos, la entrada de la Unión Soviética, y se apropia de gran parte de lo que había sido el imperio japonés. Entonces nos interesa ubicar estas novedades: por un lado el cambio tecnológico, por otro lado la movilización de grandes masas sobre premisas que ya no eran las liberales, ¿no? Todo este periodo alrededor de la crisis, que va a desembocar en la generalización de partidos políticos que se basan en una crítica del liberalismo. Justamente el liberalismo queda entre las 2 guerras y la crisis del 30 absolutamente desprestigiado como ideología, y nadie hubiera podido pensar que desde la década del 80 iba a volver con tanta fuerza, con esta formulación nueva. Por eso se llama neoliberalismo, que sigue hasta hoy, y donde hay tantos millones de personas que piensan
que la sociedad está compuesta por individuos, que progresa en función del trabajo y la inteligencia, cuando esto no necesariamente es así. Es cierto que muchos pueden decir, no, si yo, ¿no? Hay muchas historias familiares, pero eso existió siempre. Historias individuales en las cuales la gente podía cambiar su situación social en función de mucho trabajo y mucha habilidad. Pero las mayorías trabajadoras e inteligentes no experimentan mejorías, sino muchas veces deterioros en sus condiciones, y en todos los casos siempre pérdidas de poder de decisión, de autonomía, todo esto que hemos visto como el racismo, que sigue teniendo vigencia. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pontificar que esta sociedad somos todos iguales, por ejemplo? Eso no es así. Sí, hay ciertas condiciones en las cuales efectivamente se puede desarrollar trabajos, etcétera, y otros que no son reconocidos. Ya estuvimos hablando de eso. Entonces, decíamos que el liberalismo queda en esta etapa completamente desprestigiado y se abandona. En función de eso, aparece como un menú de pensamientos y de prácticas políticas que lo van a reemplazar. Por un lado, con mucho prestigio, el socialismo. Primero porque la URSS ha logrado mantener al margen de la crisis, es uno de los grandes triunfadores, además de la guerra, con su territorio ocupado, y además porque en la lucha contra el imperialismo alemán que tenía ocupado el territorio, también va después a seguir avanzando una vez caído el régimen nazi en Rusia. Los ejércitos rusos triunfantes van a seguir avanzando sobre Europa del Este y van a hacer la derrota, junto con los pueblos de cada lugar, de todo el este europeo, de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, que era toda la zona ocupada, ¿no?, por el Imperio Alemán. En otros lugares fue el pueblo de cada lugar, como por ejemplo en Yugoslavia, que hace una guerra de independencia y dignidad. Pero digamos, este ejército rojo de millones de personas, del pueblo en armas, va a llegar hasta Alemania, ¿no? Y va a derrocar el gobierno de... Estamos tremendos. Un segundito. Vení, dale. Mi perrito, pequeño, todavía no hace mucho caso. Entonces, son los primeros en ocupar la capital y derrocar el régimen que ustedes están viendo, los prácticos, el nazismo alemán, el gobierno de Hitler, y casi paralelamente llega lo que se conocía como, bueno, en Rusia también es parte de lo que se conoce como el bloque de los aliados, ¿no? Y entonces entran ejércitos de distintas procedencias, pero básicamente liderados por el ejército norteamericano y el ejército ruso, que son los primeros que llegan, y que el ejército ruso, una vez que junto con los pueblos de cada uno de estos países va a derrotar a los alemanes, en muchos de esos lugares un poco que se queda y va a estimular revoluciones socialistas en Europa del Este
y en otros países directamente va a ser el ejército de ocupación, por ejemplo en Alemania. Y va a imponer tipos de régimen político. En el caso de Alemania, Alemania va a sufrir lo que en su momento sufrió inicialmente, ¿no?, con la conferencia de Berlín-África, porque se van a repartir Alemania en 4 territorios, una parte para Rusia, otra parte para Francia, otra parte ocupada por Estados Unidos y otra parte por Inglaterra. Después, en el proceso que vamos a estudiar como Guerra Fría, se va a consolidar con esta idea de los bloques una parte para las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa, y la otra parte, Alemania se llamó el bloque oriental, Alemania Oriental, y que va a dividir incluso la ciudad de Berlín, ¿no?, la capital. La posibilidad entonces, decíamos, por un lado el prestigio de la Unión Soviética como alternativa a los regímenes capitalistas liberales, pero también era una alternativa a los regímenes capitalistas liberales el fascismo y el nazismo. Ustedes están estudiando en los prácticos, por eso nosotros vamos a pasar un poco por arriba, esta forma extrema del capitalismo que se concentra en un sistema capitalista de Estado con un enorme régimen represivo, ¿sí?, basado sobre principios ideológicos que permitían una enorme movilización de masas en apoyo del régimen y también en función de esa posibilidad de movilizar las masas, un régimen que eliminaba la disidencia. Entonces, tremendamente autoritario y que impedía, digamos, la discusión política y la presentación de distintos proyectos en pugna, y simplemente se imponía mediante una fuerza que además perseguía, digamos, tenía penetración no solo en el ámbito electoral o público, sino también en el ámbito privado, y por lo tanto lograba disciplinar a los trabajadores por un lado y convertirlos en soldados en otro. Por de ahí el poderío, sobre todo de Alemania. Italia no le fue tan bien en la guerra, pero de expansión importante del imperialismo alemán en toda esta etapa. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Les va sonando un poco a las cosas que están leyendo? Para esto tienen, ¿no?, el imperialismo. Para lecturas tienen la parte de BO, que es muy interesante porque explica algunos componentes de por qué durante mucho tiempo se planteó al nazismo como una especie de enfermedad, de que el problema era que Hitler estaba loco. Por supuesto que eso, si fuera por los locos que hay, el mundo estaría siempre, bueno, está muy loco, pero no por los locos, sino por los cuerdos. Pero en este sentido explica bastante bien cuál es la dinámica de la sociedad que permitió la emergencia de estos regímenes
que vistos desde acá, desde ahora, y también vistos en la época, ¿no? En una sociedad que por lo menos todo el mundo ejercía, todas las potencias ejercían enormes violencias sobre sus colonias, pero aplicar esa misma política de matanzas sistemáticas, todo eso se había ensayado, ¿no? En las colonias y en los países dependientes, pero no en Europa, es decir, matanzas sistemáticas, eliminación de la oposición política, desarmar el funcionamiento del sistema republicano, de la división de poderes, el fortalecimiento, ¿no? Poner, en vez de transformar. No, no anda tan bien mi internet, parece. A mí me avisa que está inestable. ¿Mm? Pero bueno, se está grabando, con lo cual si después no podemos seguir, bueno, va a quedar la grabación en el aula virtual. Decíamos entonces, esta conversión de la masa de trabajadores propia de un país capitalista en una masa de combatientes que termina de alguna manera lesionando el capitalismo, tiene que cambiar esta fuerza de trabajo libre, como eran, ¿no?, los obreros, que vendían libremente su fuerza de trabajo, por mano de obra esclava, por ejemplo, en el caso de las fábricas alemanas, ¿no?, que van a pasar a tener mano de obra no solo de los judíos, en gran parte sí, pero todos los sectores que no eran, que iba eligiendo el sistema, los comunistas, los negros, los homosexuales, los gitanos, etcétera, etcétera, van a pasar a ser mano de obra esclava, y eso es lo único que permite que la industria alemana perviva, porque tiene provisión de fuerza de trabajo prácticamente gratuita. Entonces esto también era una característica que pasa a ser nueva en la guerra. Otro elemento nuevo en la guerra es el bombardeo, es decir, la destrucción desde el aire de la población, en gran parte además de la población civil, es decir, que no se trata principalmente de destruir un ejército, sino de presionar sobre la población para que se retire de la guerra, para que no apoye la guerra. No tiene que ver con un ejército que vence otro ejército, sino que los bombardeos tienen que ver con la destrucción de la población y que esos ejércitos se queden sin provisiones, sin apoyo, sin nuevos soldados, etc., ¿no? Entonces estas formas de destrucción masiva tan dolorosas y que dejan tantas secuelas en las sociedades, bueno, estar expuesto todo el tiempo a los bombardeos, etcétera, destrozó a los contemporáneos. Y se produce entonces en el sistema capitalista una enorme destrucción del aparato productivo. Por lo tanto, una de las cosas que pasa en la posguerra es un crecimiento monstruoso de los monopolios, de los que habían quedado en pie, en particular las zonas, porque la industria inglesa, la francesa, la del este europeo, la de Rusia no, porque en función de un pacto que hacen de no ataque con Hitler, logran desplazar todo su parque industrial a Siberia, a un lugar donde no podían entrar los ejércitos por las condiciones absolutamente inhumanas que tienen, ¿no?, de frío, 20 grados bajo cero, etc. Entonces una parte importante del parque industrial soviético se mantiene, pero el resto de la industria europea desaparece prácticamente. Entonces
como grandes ganadores de esta guerra, queda Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, y van a pactar con las otras potencias el fin de la guerra con un nuevo reparto. En este primer momento todavía Rusia es socialista y va a crear un bloque socialista donde se va a incorporar, se van a ir incorporando los países que habían peleado para liberarse de los nazis y con la ayuda del Ejército Rojo, todos los países del este europeo, más algunos como Yugoslavia, que no tuvo invasión del Ejército Rojo, sino que hizo toda la guerra con sus propias fuerzas, pero significa que crea un país nuevo que antes no existía. Yugoslavia no existía y por eso tampoco existe ahora. Este cúmulo de países que siguen teniendo grandes conflictos, como Serbia, Montenegro, Albania, ¿no? La costa de la parte, la costa mediterránea del este europeo, sería todo lo que es la parte sudeste de Europa. Bueno, la incorporación de China, que hace su revolución socialista, había hecho su revolución republicana en 1912 y va a hacer en el 49 su revolución socialista, y una serie de países que van a ir haciendo revoluciones, algunas anticoloniales y otras socialistas, que vamos a ver la clase que viene. Entonces, con todo eso se va a constituir lo que se llamó el Pacto de Varsovia, que es un mercado que no funciona bajo regímenes capitalistas y que va a dividir de manera seria el mercado mundial, porque si bien desde el punto de vista de superficie es bastante importante, pero desde el punto de vista de la población, era la tercera parte de la población del mundo, ¿no? Tenía países muy densamente poblados, como todos los países asiáticos, en particular China, ¿no? El país más poblado del mundo. Es decir, que contenía una población muy grande y eran además proveedores de materias primas irreemplazables. Por lo tanto, para el capitalismo va a ser una herida importante. Y por otro lado, el fortalecimiento de Estados Unidos. Entonces, dentro de lo que va a ser el mundo occidental, imperialista, Estados Unidos va a poder aprovechar que no tiene competencia de los monopolios ingleses, franceses, holandeses, etcétera, belgas, y va a poder invertir sus capitales en la propia Europa, en la reconstrucción europea, que le dio muchísima riqueza, porque, no solo porque le permitía elegir y seleccionar qué cosas se iban a restaurar, sino que además sobre todo se hace a través de créditos, de un sistema de créditos que se llama Plan Marshall, pero que obliga a comprar en los Estados Unidos. Por lo tanto, si la crisis del 30 había sido una crisis de sobreproducción porque no podía colocar sus mercancías, justamente la posguerra es un momento de gran prosperidad porque Europa no tiene ni mercancías para competir, pero además se convierte en un mercado completamente demandante. Y ahí es donde Estados Unidos pasa a ser la primera potencia mundial, una superpotencia. ¿Cómo estamos hasta ahí?
Se entiende, lo van siguiendo más o menos lo que han leído. Vamos a decir que sí. Ya nos iremos enterando. Bueno, vamos a ir dejando entonces algo que tengan. Buenísimo, acá dicen algunos compañeros que se entiende. Decime, Graciela, tenés levantada la mano, ¿sí? No, perdón, profe, era para decirle que si no está despejando algunas dudas. Ajá. Bueno, pero también sería bastante interesante que cuando no pongo el dedo en la herida, o sea, que cuando no les les respondo las dudas, que consulten, ¿no? No hay ningún problema. Lo que no pueden hacer eh, es intentar avanzar a ciegas. Todo lo demás, sí, pues a nosotros no nos cansa en absoluto que nos pregunten a morir. Ay, gracias. Ay, Ana me vio en la tele. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y la historia también a veces es linda. Bueno, entonces este sería el momento, si no, podemos usar el martes que viene. La semana, yo les dije cómo era el cronograma de acá hasta el final. Se los vuelvo a reiterar nuevamente para que ya lo tengan. Nosotros vamos a trabajar la semana que viene. Yo pensé que nos íbamos a demorar más. Vamos a empezar el martes, si quieren, con preguntas de ustedes sobre todo este periodo, Primera Guerra, oleada antiimperialista, Primera Guerra, crisis del 30 y Segunda Guerra. Pero si terminamos, si no hay muchas preguntas o cosas para aclarar, empezaríamos ya el tema 11, que es Guerra Fría. Vamos a ver un poco cómo están con las lecturas. Volveríamos por ahí un poco con el bloque socialista, con la revolución, a partir de preguntas de ustedes. Probablemente estemos todavía el martes con toda esta bibliografía del tema 11 y empecemos el tema 12, entonces el día 15. Después viene el receso y nos encontramos el martes 3, que volveríamos sobre Guerra Fría, el jueves sobre descolonización, y el martes 10 y 12 sobre los problemas actuales, ¿no? La globalización, la crisis del imperialismo. La semana del 7 al 21 haríamos el parcial para los que están en condiciones de promover, con un recuperatorio el lunes 23. En ese periodo también va a haber seguramente recuperatorios de los prácticos para los que todavía no fueron convocados a recuperar, y con todo el mundo que tenga el 65% de los prácticos aprobados y los foros, los dejaremos, digamos, aprobados en condiciones de dar final. A partir entonces de fines de agosto, entraríamos en una modalidad distinta, que es que ustedes piden cuando precisan consultas, cuando se están preparando para los finales. Son muy recomendables las consultas, sobre todo los que nunca dieron, pero los que dieron ya saben que son recomendables, que los ayudamos a organizarse para poder estudiar. Ojalá que baje un poco esta oleada y podamos, aunque sea porque para las consultas no podríamos encontrar en la facultad, así que ojalá que podamos, porque ayuda que nosotros veamos cómo están trabajando, etc. Pero si no, bueno, ustedes por el Messenger piden consultas y nos vamos juntando, ¿no? Vamos conviniendo. Nosotros no ponemos consultas fijas, porque es justo, nunca pueden en esos horarios, o sea que van pidiendo y nosotros vamos planificando entonces las consultas. Es decir, a partir de agosto, todos los que están regulares, los que están promovidos terminan. Y los que están regulares empiezan
siguen trabajando, nada más que con otra dinámica. Yo les recomiendo muy vivamente que los que están regulares y han venido trabajando, recuerden que es más sencillo, digamos, seguir con el envión que cursada la materia y tratar de dar, en la medida que tengan resueltos ya los temas, lo antes posible. Si lo dejan estar, después se hace más complicado porque se olvida, como lo quiera. Si bien hay cosas que no se las van a olvidar nunca, pero efectivamente es probable que todas las dinámicas de todos los procesos se les vayan un poco de la cabeza. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que precisen? Bueno, si están bien, entonces vamos a dejar acá y nos encontramos el martes que viene. Martes 13. Pero como lo que no podemos hacer es ni casarnos ni embarcarnos, y mala época para casarse y embarcarse, así que juntarse a estudiar está muy bien, también el martes 13. Bueno, nos estamos viendo entonces. La asistencia, ay, por favor, ¿quién era la que estaba poniendo? Bueno, lo pongo yo, ya está. Lo pongo yo, ahí. Asistencia. Ahora igual lo pongo en el Facebook. Bueno, muy bien. Bueno, Graciela, estamos escuchando a toda tu familia. Mándale saludos, por supuesto. Bueno, nos estamos viendo. Perdón, profe, Sí. perdón. No, todo bien, todo bien. Menos mal que no estaban peleándose. Bueno. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos, profe. Que Hasta descanse, que luego. tenga un lindo fin de semana. Igualmente.